Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí Alberto Rucco Lequier los saluda y le da las gracias una vez más por ya acompañarme y compartir este programa Reencuentro para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá para tratar de salir de este encuentro mucho, pero mucho más rico que cuando lo hemos comenzado. Vos sabés que el día de hoy hay un horario claro, como el viernes, para prender las velas de Shabbat, que en la ciudad de Buenos Aires está establecido en las 18 horas 55 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 53 minutos. Bueno, el día de hoy estamos en el día 26 del mes de Tishrei del calendario hebreo. Bueno, gracias por comunicarte, por mandar mensajes, gracias de todo corazón. Así que, por supuesto, le agradezco a Rocío por la profesionalidad que exhibe siempre en el manejo de los controles, en la exquisita selección musical. Bueno, hoy vamos a charlar estamos comenzando nuevamente el ciclo de empezar a leer la Torá. Hemos terminado ya Simchat Torá, la alegría de la Torá, o en Yiddish decimos Simchat Toire, y comenzamos nuevamente el ciclo de lectura de la Torá. Pero la verdad que cada vez que leemos no repetimos, porque cada vez le sacamos un brillo, una idea más, una enseñanza más. Por eso decimos que la Torá es un árbol de vida, no es un libro de geografía, no es un libro de historia, es un código de vida para que nosotros lo utilicemos aquí en nuestra presencia mientras caminamos por este planeta. Gracias por acompañarme y como siempre te digo, vos sabés que siempre para empezar a prepararnos, quizás estás manejando el coche, dejar la sintonía clavada en Radio High, por supuesto, a la 96.3, nuestra radio. Si estás en tu casa, acomodado en el lugar más cómodo, te agradezco enormemente por estar compartiendo conmigo. Y mientras tanto le voy a pedir a Rocío que vaya preparando un temita musical, así nosotros vamos a ir elongando nuestra alma y luego del tema musical ya estamos de lleno absolutamente con el tema. Vamos a hablar de la creación del mundo. Claro, porque corresponde a la porción de la Torá que es Bereshit, que quiere decir Génesis, ¿correcto? Bien. Adelante, Rocío, y luego del tema musical ya estamos absolutamente, totalmente abocados al tema Bereshit. Adelante con el tema musical, Rocío. סלח לי אבי כי חטאתי לך בכל לי על כל בשעי גם בימים ששכחתי אותך היית תמיד בחיי בכל הדרכים שהלכתי בעצם היית לי נר לרגלי הייתי עיוור לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי שיר לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרלבך יצחוק גם שיר לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק גם כי אלך בדרכי חשוכה בטחתי בך אלוקיי על חצי שני, על בכור וילדה תודה גם על אושר בלי די תודה על חגים, על שבת ששומרת שלא ייגמר לעולם כל יום שעובר בדרכי לגן עדן שיוויתי אותך מול עיניי תודה על חיים, הלא שרלבך יצחוק גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה
Bien, en consecuencia, de acuerdo a lo pactado, charlado, vamos a hablar un poquitito de la creación. Esta creación que implica varias cosas. Es una parashá riquísima, riquísima, y aparte muy mística también. En principio habla, por supuesto, que Dios crea el mundo. Quiere decir que hubo un momento anterior a la creación en la cual no había mundo, no existía la materia. Por eso está escrito que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. O sea que el mundo no existía. Y Dios llama al mundo a existir a través de la palabra. Porque no dice la Torá que hizo Dios, creó los animales, creó los peces, por supuesto que lo crea. Pero ¿cómo los crea? Con la palabra. Por eso dice, Dios dijo tal cosa y sucede. Dios dijo, dice la Torá, y sucede. Es la palabra que al ser pronunciada por el Creador desencadena un código de energía que le da vida al objeto que él nombra. En consecuencia, Bereshit, Génesis. Y quiero hablar también, hablando de palabras, que hay palabras que cambian al mundo de una manera total y absoluta. Y me voy a referir, para comenzar este programa, a dos oraciones que aparecen precisamente en el primer capítulo de la Torá. Y entonces dice texto, de alguna manera dice, entonces dijo Dios, esto dice la Torá, dijo Dios, hagamos a la humanidad, recalco la palabra humanidad, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, a nuestra semejanza para que gobiernen sobre los peces en el mar y los pájaros en el cielo, sobre el ganado y todos los animales salvajes, y sobre todas las criaturas que se mueven sobre el cielo. Entonces, Dios creó a la humanidad entera, en su propia imagen. Entonces, en la imagen de Dios, Él los creó, hombre y mujer. Los creó hombre y mujer. Entonces, esta idea no es pequeña, es posiblemente una de las ideas más potentes, más tremendamente importantes, yo diría transformadoras, de toda la moral o la historia del mundo y el pensamiento político. Y esta idea está, yo diría, en la base de la civilización de Occidente, porque enfatiza esta frase en el individuo y enfatiza en la igualdad. Esto incluso fue posteriormente receptado por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia americana, ¿no? Cuando él dice que toman estas verdades para ser evidentes, y dice Jefferson, reproduce el concepto de la Torá, cuando dice que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Entonces, claro que hablar y con estas sentencias no implica que suceda mágicamente esto de la noche a la mañana, ¿correcto? Entonces, como Maimónides se explica en la Guía de los Perplejos, a las personas les toma un tiempo cambiar, nada sucede automáticamente, pero precisamente la Torá trabaja en el medio del tiempo, porque toda esta manera de ver la vida puso en movimiento algo fantástico. Ahora, ¿qué dice en el primer capítulo? ¿Qué se dice expresamente en el primer capítulo de la Torá? Lo primero que hay que decir que esto, lo que yo comenté, no es una expresión aislada, no es que está desprovista de un contexto, es en realidad una polémica, posiblemente una manera de entender el universo. Pues sabes que si uno analiza, por ejemplo, estas culturas antiguas, en los mitos antiguos se explicaba, se hablaba de batalla de los dioses, en la lucha por dominar, pero la Torá descarta totalmente esta manera de pensar, la descarta total y absolutamente, porque Dios habla, y con la palabra de Dios el universo existe. Entonces, la verdad que la Torá habla de una forma de pensar sobre el universo. Destruye los mitos de otros pueblos, ¿no es así? Esto es lo que es fundamental. Así que, por ejemplo, cuando habla de la Torá en la Parashá utiliza frecuentemente la palabra Tov. Tov en realidad quiere decir bueno, pero también es una palabra moral, porque la Torá en sí es una guía. Precisamente la Torá la traducción significa guía o instrucción.
o ley, porque la Torá es una guía moral y es una guía ética. Entonces, la cuestión del capítulo de la Torá, que es Bereshit, Génesis, que busca responder cómo fue, no busca responder cómo el universo llegó a existir, sino que busca responder a la pregunta, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? Este es el cambio de paradigma fundamental de la Torá, porque el universo que creó el Creador y que nosotros habitamos no está basado en el poder o dominio. Entonces, esta presencia, esta enseñanza es sobre todo ética, porque al Creador le importa la justicia, al Creador le importa la compasión, la fidelidad, la generosidad amorosa, la dignidad del ser humano y la santidad de la vida. Recalco, santidad de la vida. Entonces, también claro que en Génesis hay polémicas, porque parte de un argumento con un antecedente que es esencial para entender la idea de que Dios creó a la humanidad, siempre recalco la palabra humanidad, y la crea a su imagen y semejanza. Claro, como te dije anteriormente, en las primeras civilizaciones eran los reyes de las ciudades, los faraones, los que se creían, ellos únicamente se creían hechos, o los gobernantes, o los reyes, o los faraones se creían ellos los únicos que eran creados a la imagen de Dios. Pero esta idea de la Torá es totalmente disruptiva, porque es una declaración sobre la naturaleza de la persona humana, y no habla de jerarquías. Esto es lo que hace a esta idea totalmente incendiaria. Porque ¿qué está diciendo? Que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, en valor, porque todos nosotros somos en la imagen de Dios, sin importar el color, sin importar la cultura, sin importar el credo. Y entonces hay una idea similar, aparece, claro, posteriormente luego la Torá al pueblo judío los invita a convertirse en un reino de sacerdotes, y los invita a convertirse en una nación santa. Santa no quiere decir mejor que otros, quiere decir Kadosh, que sería santo en hebreo. Kadosh quiere decir apartado para dedicarse a un servicio del Creador. Claro que todas las naciones del mundo antiguo tenían sacerdotes, pero ninguna era un reino de sacerdotes. Todas las religiones, claro que a través de la historia tenían individuos santos, pero ninguna nación reclamaba que todos sus miembros fueran santos. Claro que esto llevó un tiempo a materializarse. Y esta idea es maravillosa. Nos está hablando entonces de igualdad, de dignidad, que nadie debería tener dominio sobre el otro. Pero sí habla el dominio que tiene que tener el hombre sobre las demás criaturas. Me refiero a los peces en las aguas, los pájaros en el cielo. Pero no hay sugerencia, ni siquiera sugerencia en la Torá, de que alguien tenga el derecho de tener el dominio sobre cualquier otro ser humano. Esto es totalmente revolucionario. Es totalmente revolucionario. Entonces, cuando se dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, entonces hay que internalizar que todos los seres humanos, porque la humanidad fue creada a imagen y semejanza. Claro, Dios no tiene imagen porque Él no es físico. Él trasciende el universo físico. Porque Él lo creó, entonces. Esto lo deja muy claramente establecido la Torá. Claro, nos dio la libertad a nosotros, el libre albedrío. Y entonces, como tenemos el libre albedrío, los humanos lo utilizamos. Y a veces lo utilizan en forma inadecuada. Por ejemplo, Adán y Eva, en el paraíso, el primer ser andrógino creado, hombre y mujer los creó, desobedecen una orden de Dios. ¿Te acordás? Que Dios le prohíbe comer del árbol del conocimiento, porque ese árbol del conocimiento tenía también el conocimiento del mal. El mal existía en la creación del mundo, pero estaba fuera del ser humano, estaba en un árbol. El ser humano no tenía incorporado el mal. También a través de la historia de la Torá vemos que claro que el mal existe. Caín mata a Abel, a su hermano, pero encontramos siempre que es el ser humano el que toma la decisión de utilizar
el libre albedrío. Entonces, esto es una idea revolucionaria, esto es una idea trascendental. Y esto es lo que yo quiero recalcar, absolutamente. El Creador, cómo trae al mundo a la existencia a través de la palabra, que la humanidad fue creada para que ninguno tenga dominio sobre el otro, y nos da también la libertad y el libre albedrío para decidir. Pero nos da también, oportunamente, nos va a dar un código para que sepamos que uno tiene derecho a decidir, pero no todo lo que decidimos quiere decir que esté bien. El derecho a decidir implica que solamente una de las cosas va a ser la correcta y otra no va a ser la correcta. Entonces vemos a través de la lectura de la Torá que a través de la voz, de la palabra, Dios trae al mundo a la existencia. Entonces, y esto también es una idea total, profunda y absolutamente revolucionaria. Vamos a un tema musical y tenemos mucho, pero mucho más reencuentros. Gracias por estar conmigo. Adelante, Rocío. אבוד פה ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תראה סליחה לא האמנתי כמה מושלם, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Assez en toi, je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, כמה מושלם, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi,
c'est en toi. Je ne savais pas, l'orienté, je ne voyais pas l'oralité, ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. Bien, continuamos aquí analizando y sacar algunos colores, aunque sea mínimos, de esta parashá espectacular, que es Génesis. Entonces, como te digo, la Torá describe el universo, la creación, claro, por parte de una única fuerza creadora. Y entonces, repito, él dice, así surge de la lectura del texto, y Dios dijo que haya, y ocurrió. Y Dios vio que era bueno, etcétera, hasta que llega a crear a la humanidad. Y claro, ahí cuando crea la humanidad, hay un relato que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, y que reine, como te dije antes, sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre el ganado, sobre la tierra y sobre toda cosa que se mueve en la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A la imagen de Dios Él los creó. Hombre y mujer Él los creó. Claro, uno se pregunta, ¿por qué dice hagamos? Porque en ningún otro caso Dios reflexiona lo que Él está por crear antes de hacerlo. Entonces, cuando dice hagamos, ¿quién sería ese nosotros? En ese momento no había nosotros, solamente estaba Dios. Me quiero enfocar en una idea del Talmud que es espectacular. Y el Talmud dice que el nosotros se refiere a los ángeles que fueron consultados por el Creador, y lo hizo porque se enfrentaba con un problema fatídico. Porque al crear el Homo sapiens, él estaba creando otro ser aparte de él mismo, capaz de destruir la vida en la tierra. Entonces, cuando el Santo Bendito sea se propuso crear al hombre, creó un grupo de ángeles ministeriales y les pregunta a los ángeles, ¿ustedes están de acuerdo con que hagamos al hombre a nuestra imagen? Y los ángeles replican, Señor del universo, ¿cuáles van a ser las acciones de los hombres? Y entonces Dios les muestra la historia de la humanidad que va a venir. Y entonces los ángeles le contestan al Creador, ¿qué es el hombre que va a merecer su atención? En pocas palabras, le están diciendo que el hombre no sea creado. ¿Y qué hace Dios? Destruye a los ángeles. Entonces crea un segundo grupo y les hace la misma pregunta y obtiene la misma respuesta, y Dios destruye al segundo grupo de ángeles. Entonces crea un tercer grupo de ángeles y ellos contestan, soberano del universo, el primer y segundo grupo de ángeles dijeron que no debías crear al hombre y no les hiciste caso. No escuchaste. Entonces solamente podemos decir, el universo es tuyo. Hacé con él lo que desees. Y fue ahí que Dios crea al hombre. Claro, cuando vino luego la generación del diluvio, y después de Babel, los ángeles le dijeron a Dios, ¿no tuvieron razón acaso los primeros ángeles? Qué corrupta que es la humanidad. Entonces, Dios contesta que Él va a tener paciencia. Y esto nos lleva al dilema central. Un dilema central. Porque si Dios no hubiera creado la humanidad, no hubiera habido personas en el universo capaz de entender que el hombre y la mujer fueron creados y que el Creador existe. Porque solamente con el advenimiento de la humanidad es que el universo puede ser consciente de sí mismo. Porque sin nosotros es como si Dios hubiera creado millones y millones de robots. Claro, que cumplen la tarea para la cual fueron programados durante toda la eternidad. Por lo cual, en consecuencia, aunque al crear la humanidad, Dios sabía que estaba poniendo en riesgo todo el futuro de la creación, pero Él sigue adelante y Él crea al ser humano. Esto es una teología, una manera de pensar radical. Y el mismo Talmud, que es la ley oral, nos dice que la existencia del hombre solamente puede explicarse por el hecho de que el Creador tenía fe en el hombre. Entonces, el verdadero misterio
según el judaísmo, no trata de nuestra fe en el Creador, sino de la fe que Dios tiene sobre nosotros. Esta es una idea radical, brillante, disruptiva, porque esta idea brilla a través de todo el Tanaj, porque Dios invierte toda la esperanza del universo en este personaje, por decirlo, llamado Homo sapiens, que lo hace del polvo de la tierra, le insufla un hálito de vida, Nefesh Elokit, y claro que el ser humano muchas veces en la historia desilusiona, y diría que a veces aterra, pero el Creador nunca se da por vencido. Él prueba con Adán, con Noah, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moshe y Yoshua, y con jueces, con reyes, y algunos son más fieles, son más violentos, menos violentos. Pero claro, también muchos profetas terminan decepcionados por el hombre, así como Dios también fue decepcionado muchas veces. Pero insisto, el verdadero tema de la Torá no es nuestra fe en Dios, que frecuentemente flaquea, también hay que decirlo, sino la inclaudicable fe que Dios tiene sobre nosotros. La Torá no es un libro del hombre sobre Dios, es un libro de Dios sobre el hombre. Entonces, por ejemplo, fíjate, emplea más de 34 versículos para describir su propia creación, la del universo, pero más de 500 en relatar, por ejemplo, una pequeña estructura portátil llamada Mishkan, que era el templo, el santuario portátil, que era el santuario. Porque Dios nunca deja de creer en nosotros, nunca deja de querernos, de desear lo mejor por nosotros. Claro que hay momentos en los cuales uno ve el relato de la Torá y él te casi desespera. Incluso lo dice la Parashá. El Creador vio cómo aconteció la gran maldad de la raza humana sobre la tierra y los pensamientos del corazón humano que a veces se inclinan al mal. Muchas veces seguramente, y así está, él está apenado. Pero por ejemplo, cuando vos lees la Torá, es Noah o Noé, el bueno, el inocente, el recto, el que lo consuela. Y por causa, fíjate, de un solo hombre bueno, que era Noah, el Creador está dispuesto a comenzar nuevamente. Viene el diluvio y Noah continúa en el mundo con su esposa y con los hijos. Y todo esto es una cuestión de fe. Claro, la fe es el hecho fundante, porque todo en la vida es cuestión de fe. Como lo es toda creencia en los pensamientos y en los sentimientos de otras personas distintas a uno mismo. Realmente puedo saber si mis seres más próximos, mi pareja, mis hijos, mi compañera, me quieren o tienen fe en mí, o es solamente una expresión de mi deseo. Muchos ateos a veces piensan que creer en Dios es irracional. Y dicen que creer en otra gente es racional. Esto la verdad que no es así. La prueba de esto es el fracaso del hombre, que al comienzo, por ejemplo, de la era del llamado iluminismo, intentó colocar a la filosofía en un plano racional. Incluso, por ejemplo, fíjate Descartes, él acuña la famosa frase cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. En realidad, Descartes de lo único que estaba seguro era su propia existencia, porque para todo lo demás, la existencia de objetos físicos, etcétera, incluso él, para todo lo demás, debía invocar a Dios. La verdad, porque incluso los ateos tienen que tener fe en algo, y tienen fe en algo. Ellos le pueden tener fe en la humanidad, en una persona, etcétera. Pero claro, uno se pregunta cómo poder tener fe en el hombre después del Holocausto. Esto va más allá de toda la razón. El crimen más calculado no ocurrió en un país llamado, dicho con respecto al tercer mundo, sino en el corazón de Europa, la cuna de Kant, de Hegel, de Bach, de Beethoven, de Goethe, de Schiller. La civilización fracasó en civilizar. El humanismo no transformó a los hombres en más humanos. Yo recuerdo una vez entrevisté a un sobreviviente del Holocausto. Él en general estuvo en Auschwitz muchos años y no era una persona desde el punto de vista estrictamente observante. Y yo una vez en un medio de comunicación le pregunté ¿cómo usted qué opina de Dios? ¿Usted cree en Dios?
después del Holocausto, usted que se masacró su familia y usted pudo sobrevivir, y él y le pregunto dónde estaba Dios. Y él me contesta así: la pregunta no es dónde estaba Dios, la pregunta es dónde estaba el ser humano. Es el ser humano el que mató, el que asesinó, el que hizo los campos de concentración, los campos de exterminio. Entonces, Dios estaban las palabras. Él dijo y escribió: no primas al extranjero. Y escribió los mandamientos: no asesinarás. Dios le estaba diciendo a la humanidad, la sangre de tu hermano me está clamando a mí desde la tierra. Claro, Dios no evitó que los primeros seres humanos comieran del fruto prohibido. No impidió a Caín cometer asesinato. No evitó que los egipcios esclavizaran al pueblo judío. Porque Dios no nos salva de nosotros mismos. Dios no nos salva de nosotros mismos. De acuerdo al Talmud, es por eso que la creación del hombre es riesgosa, o fue riesgosa, y es por este motivo que los ángeles opinaron en contra. La pregunta que atormenta después del Holocausto es: ¿dónde está el hombre? Dejen de preguntar dónde está Dios. En cuanto a creer solamente en uno mismo, eso es un hecho de arrogancia. Porque sabemos que a través de la historia, que cada vez que uno cree únicamente en uno mismo, todo te termina mal. Así que hay solamente dos posibilidades. Una es la propuesta de la Torá de que estamos aquí porque una fuerza mayor que el universo así lo quiso. O la alternativa, que el universo existe debido a fluctuaciones aleatorias del campo cuántico, que estamos aquí debido a una serie de mutaciones físicas sin propósitos. ¿Existe o no existe un sentido de la condición humana? Este es el tema. Yo respeto a los que eligen la tragedia por sobre la esperanza judía, pero el pueblo judío abrió un lugar en las mentes a través del mensaje, un lugar en las mentes para la idea más transformadora de vida de todas las ideas. Porque aunque nosotros no tengamos fe en Dios, Dios tiene fe en nosotros. Puede haber momentos en nuestras vidas, ciertamente, en que uno puede parecer que el sol desaparece y estamos entrando en problemas, en una especie de nube que nos obnubila el pensamiento, una nube de desesperación. En la historia y estudiamos, vemos que el rey David también conoció estos sentimientos muy bien. El hombre puede ser, es verdad, brutal con su prójimo. Incluso habiendo ellos mismos sufrido penurias, encuentran un desahogo en provocar penurias a los demás. Se puede perder la fe en la humanidad, en uno mismo o en ambos a la vez. Pero saber que Dios tiene fe en nosotros, esto es lo transformador, porque esto conduce a la redención. Esto conduce a la redención. Tenés que tener fe en la fe que el Creador nos va a permitir encontrar el camino de la oscuridad hacia la luz. Adelante, Rocío. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה
משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה. שירו איתי כולם. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחתה תמיד. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו. Bien, en el relato de la Torá hubo 6 días de creación. Claro que hubo un séptimo que ahí creó el descanso. Pero vos sabés que los 6 días están relacionados con los 6.000 años según el calendario hebreo, porque ahora estamos en el 6º milenio del calendario hebreo. Entonces, los 6 días de la creación y los 6 milenios representan 6 atributos divinos básicos. En hebreo es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od y Yesod, que sería bondad, severidad, armonía, eternidad, esplendor y fundamento. Vamos a ver un poquitito, cuando uno lee ahí en Bereshit, la creación, cómo se relaciona con los atributos del Creador. Porque el Creador, al crear, con la palabra, también expresa uno de los atributos que tiene Él. Y entonces, así estos 6.000 años representan 6 días de la creación. Y se compara cada día de la creación con un milenio. Vamos a ver, en el primer día de la creación, ¿qué es lo que se exterioriza? ¿Qué es lo que brilla? Brilla Gesed, la bondad. Porque ese día fue creada la luz infinita. ¿Y esto cómo se compara con el primer milenio? Porque los primeros 1.000 años de la historia fueron un periodo de bondad en la historia, fueron un periodo de Gesed, porque la divinidad abundaba, las personas, por ejemplo, vivían largamente y eran alimentados por la bondad del santo bendito sea. Ahora, el segundo día, que se campea la Geburá, el rigor, y el rigor se tornó activo. ¿Por qué? Porque la Torá relata en esta creación que empieza una separación. ¿Qué es lo que separa? Las aguas superiores de las inferiores. Entonces hay una separación de las aguas. ¿Cómo se relaciona con el segundo milenio? Se relaciona con los segundos 1.000 años porque el segundo milenio fue una etapa de un juicio severo a la humanidad. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, el diluvio y la Torre de Babel. Ahí hubo separación, juicio, severidad. Ahora, el tercer día de la Torá, que dice 2 veces la Torá, el tercer día de la creación dice 2 veces fue bueno. Ahí rige lo que es el atributo de la armonía, la dosis exacta de bondad y la dosis exacta de rigor. No puede existir la bondad infinita y el rigor infinito. Tiene que haber una mezcla en la vida de un equilibrio adecuado. Y esto es la armonía o la belleza, no la belleza física, sino la belleza de esta armonía. Y es por eso que el Creador, en el relato del tercer día, 2 veces dijo que fue bueno. Entonces, ¿cómo vemos? Porque en este relato dice, apareció la tierra firme y la vegetación comenzó a crecer. Ahora, ¿cómo se relaciona esto
este tercer día con el tercer milenio, porque en el tercer milenio empieza a revelarse el propósito de la creación a través del éxodo de Egipto, la aparición del pueblo de Israel y la entrega de la Torá. Ahora, el cuarto día, dice el relato, Dios colocó dos grandes luces en el cielo y en los cielos. Y en el cuarto milenio, ¿qué son las luces del cuarto milenio? Los dos templos de Jerusalén. Los dos templos iluminaron el mundo. Vemos la relación que hay en el cuarto día con el cuarto milenio. Ahora bien, el quinto día, en el relato de la Torá, Dios completó el quinto día, perdón, las aguas se llenan de criaturas vivientes, las aves vuelan sobre la tierra, y esto alude a la aparición de muchas otras naciones en el quinto milenio de la historia. Muchas naciones que aparecen. Así como el universo se llena de otras vidas, también aparecen otros pueblos en el cuarto milenio, en el quinto milenio. Ahora, el sexto día de la creación, Dios completó al mundo al crear al hombre. Y entonces, en el sexto milenio, que estamos aguardando, es cuando el Mesías sea creado y revelado. Entonces, preparar al mundo para la redención es la tarea del sexto milenio. Y es en este milenio que el Mesías se va a revelar. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos con más reencuentros. Seguimos adelante, Rocío. שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד מלבד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא
Bien, disfrutando también con esta selección musical y esta música absolutamente hermosa. Cierto, un poquitito para concluir algunos conceptos. Y claro que hablar de esta para allá Bereshit podríamos estar días y días y le seguiremos sacando colores. Pues es que el judaísmo sostiene que el hombre fue dotado de libertad para optar entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. En realidad esta es la razón por haber sido creado al hombre como si fuera la expresión máxima de la creación. Está escrito que el hombre es un mundo en miniatura que contiene dentro de sí todos los elementos que se encuentran en la creación en su totalidad. Porque cada ser humano encierra dentro de sí una chispa del Todopoderoso. En consecuencia, es capaz de reconocer y servir al Creador. Fue creado con el propósito de imitar la actitud y la rectitud del Creador en la tierra, para impedir que la corrupción, para impedir que la codicia y la violencia se impongan y dominen sobre la justicia y la bondad. Viste, habrás escuchado que hay 7 leyes noágidas o noágicas, que en realidad forman parte de la Torá, por supuesto. Y fíjate vos que estas son leyes de cumplimiento universal para todos los pueblos del mundo, estas 7 leyes. Establecer tribunales de leyes y orden, no blasfemar contra el nombre de Dios, no reverenciar ninguna forma de ídolo o deidad que no sea el Creador, no matar, no cometer adulterio, no defraudar ni robar, y no cometer ni comer órgano alguno de animal viviente. Estas leyes que nos fueron dadas son para ayudar a cumplir al hombre con la misión en este mundo, y además para que sirvan de una base moral, ética. Por ejemplo, las prohibiciones a la idolatría y la blasfemia le enseñan al hombre a reverenciar y respetar al Creador como el fundador del universo. Ni que hablar en cuanto a las prohibiciones de asesinar, adulterar, el robo, la corrupción, de la justicia, que son fundamentos de la ética humana. El hecho de prohibir comer órganos de un animal vivo, ¿qué le enseña al hombre? A mostrar bondad hacia los seres inferiores y que también ejerza control sobre sus apetencias animales. Y el solo hecho de cumplir estas leyes se conoce y hace que aún una persona, aunque no sea judío, sea reconocido, si respeta estas leyes, como un gentil recto del mundo. O sea, así que estoy seguro que Dios va a alumbrarnos el camino que nos toca a nosotros transitar en este camino de la vida. Gracias de todo corazón por haber compartido Reencuentro, de haber charlado, de haber compartido ideas, y esto es lo más importante. Le agradezco a toda la gente que nos ha escuchado, que nos siguen, y bueno, Dios mediante nos reencontraremos el próximo viernes aquí por la 96.3 Radio High, cuando el reencuentro sea una posibilidad. Eyeh Hazak, sé fuerte, Shabbat Shalom, Umeborah, benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Gracias. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.
נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. LRL 331 para su canal de frecuencia 242, Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica.